Hola amigos del YouTube, soy yo Dark Life, trayéndoles un nuevo video para el canal sobre un top de creepypastas menos conocidos, aunque la mayoría sea mera basura siempre se encuentra algo bueno, por eso traigo una recopilación de los 5 mejores creepypastas según mi opinión. Bueno, sin más que decir, comencemos. Número 5. Todo comenzó al terminar las clases en verano. Solía viajar a diferentes partes del país, pero esta vez decidí visitar a mi padre. Ya hacía bastante tiempo que no lo veía ya que mi carrera me lo impedía. Yo, en ese entonces, vivía con mi abuela en Los Ángeles, Pasadena, y visitaría a mi padre a unas cuantas horas cerca de las orillas de la localidad. A lo largo del viaje, recordaba momentos de mi infancia, algo a lo que me había acostumbrado a hacer últimamente por alguna extraña razón. Mientras recapitulaba tan nostálgicas memorias, se acercó una anciana de un aspecto muy desagradable al lugar donde yo estaba. Me miró fría y profundamente y me dijo, con un tono de voz bastante oscuro, como si algo muy malo le hubiera sucedido: no vayas. En ese momento quedé completamente petrificada, ya que no es normal que se acerque alguien a decirte palabras como esas, ¿o sí? Luego de unos instantes, la anciana se alejó. No sé a qué se refería en ese momento, solo esperaba bajar del autobús lo más pronto posible. Por suerte estaba cerca de mi destino. Al bajar y caminar unos minutos, pude observar que la vieja cabaña de mi padre estaba como siempre, con ese olor a humedad que no había cambiado nada. Los árboles estaban un poco más grandes, pero los columpios al lado del lago permanecían en su lugar, como esos tiempos de antaño en los que solía jugar con mi pequeña hermana. Me acerqué al lago, donde recordé que cuando pequeña me encantaba observarlo con mi hermana, ya que de noche pareciese se reflejaban las estrellas en el agua como si fuese un espejo perfecto, alejado completamente de toda distorsión de la vida. Esta era una experiencia única, pero a pesar de todo el sentimiento hermoso que sentía, no pude evitar recordar a mi madre tratando de salvar a mi pequeña hermana de ahogarse de ese mismo lago que tanto amaba. Me sequé las ligeras lágrimas y decidí entrar a saludar a mi padre. Cuando lo vi pude ver que estaba muy demacrado y lleno de profunda tristeza. Padre, ¿cuánto tiempo sin vernos? Silencio desgarrador, mi respiración podía cortar el aire. ¿Sucede algo? Insistí. No. ¿Y cómo has estado? ¿Te pareces tanto a tu madre? En ese instante pude ver la misma pena en los ojos de mi padre, como aquel día terrible del fallecimiento de mi hermana y de mi madre. Decidí descansar y poder relajarme un poco, así que fui a mi habitación y me recosté un par de horas hasta que de pronto escuché unos ruidos extraños afuera de mi habitación. Padre, ¿eres tú? Grité. No es gracioso, papá. Considerando que nadie contestaba, me preocupé, así que decidí echar un vistazo. Lo único que pude observar cuando salí de mi confortable habitación era agua en el piso que se dirigía hacia el baño principal. Naturalmente, en ese momento creí que mi padre la habría tirado por accidente una fuente de agua o algo, mientras la acarreaba agua para tomar un baño, así que no le di importancia. Comencé a leer un libro y mientras estaba en eso, sentía algo extraño, como una presencia, como si alguien me estuviese mirando. Cuando observé el espejo de la habitación de reojo, pude ver una mujer en la que su cara parecía estar deshecha ya que no tenía ojos, ya que solo podía observar 2 agujeros negros en su cara que suplantaban su mirada llena. Su cabello era largo y negro, no sabía qué hacer ya que entre más la observaba, más pánico sentía. En ese momento sentí algo escalofriante que se extendía desde la parte baja de mi espalda hasta mi nuca. Al parecer mi pánico me impedía hacer cualquier movimiento, por lo que gritar o correr no eran opciones. Debo admitir que yo no creía esas cosas de fantasmas y hechos paranormales, hasta ese momento donde todos mis miedos parecían unirse y formar una clase de tortura interior que te desgarra el alma. En ese momento escuché que alguien entraba a la habitación, por dentro rogaba que fuera mi padre, y efectivamente era él. En ese momento, al mirar el espejo, ya no estaba esa tortuosa imagen que había visto. Mi padre se dirigió a mí diciendo: Alice, ¿por qué gritabas? ¿De qué hablas? Yo no he gritado, respondí, de hecho acabo de pasar por una experiencia que me ha dejado. Para. Gritó mi padre, tú estabas gritando, no me mientas, no estoy para juegos. ¿Y por qué hay agua tirada en el pasillo? No, padre, yo. En ese momento escuchamos llantos en la habitación de al lado. Mi padre, tan asustado como yo, me dijo que esperara en la habitación, ya que él iría a ver qué sucedía.
Una vez que salió, solo escuché cómo cerraba la puerta de la habitación de al lado lentamente. Pasaron algunos minutos y no se escuchaba nada, absolutamente nada. Yo estaba congelada, pero en ese momento mi preocupación por mi padre era más fuerte, así que me levanté y empecé a caminar. Volteaba a todos lados esperando no encontrar nada que me asustara, aunque ya estaba bastante atemorizada. Me dirigí a la puerta y por abajo de la misma encontraba mucha sangre, mucha. Era tanta que formaba un río de sangre, como si ésta quisiera llevarme a un lado en específico. Mi pavor era tanto que no quise abrir la puerta de donde provenía la sangre, por lo que decidí seguir el río de este fluido. Así que la seguí hasta llegar a orillas del lago. Cuando llegué al columpio, alguien se mecía cuya silueta parecía el de una niña. El terrible rechinar de las cadenas me golpeteaba muy profundo en los oídos. El terror era casi incontenible, pero algo me decía que debía continuar. Al acercarme más, el columpio se detuvo y juraba que la niña que estaba ahí era mi hermana. No tuve que averiguarlo, pues la cabeza, que lo que estuviera ahí meciéndose, rodó hacia mis pies. Estaba confundida, asustada, mis sentidos ya no respondían bien, solo sabía que tenía que salir de ese lugar lo más pronto posible, pero no podría hacerlo sin mi padre. Tomé casi por instinto una gran rama gruesa que se encontraba cerca para protegerme. Volví a la cabaña a buscar a mi padre, pero lo que vi me perturbó mucho más que todo lo que había vivido hasta el momento. Mi padre se mecía en su misma estúpida mecedora de toda la vida, pero pude observar cómo sangre goteaba de sus manos. Corrí hacia él, completamente desesperada, y lo quise sacar de ahí. A gritos le expliqué todo lo que me había pasado y lo que él respondió me heló los nervios. Debí de haber sido más cuidadoso, la odiaba más que a mi vida. Solo le dije que era un juego. La encerré en ese pequeño closet, y obviamente amarré sus manos con un trozo de la cadena que me sobró del columpio. Aunque cosí su boca con hilo cáñamo, se podía escuchar sus gemidos por toda la casa. Le dije a tu madre que la niña estaba con tu tía. Era obvio que no me creyó. Cuando tu madre por fin la encontró, vio en ella su boca descosida y desgarrada, además la sangre, sus ojos mostraban una tristeza y desesperación que desgarraba el alma. La puerta estaba totalmente arañada, por lo que era obvio que sus frágiles y pequeñas manos estaban destrozadas. Hubieras visto esa escena, la disfruté. Tu madre llorando como una enferma, mientras la pequeña agonizaba. Lo primero que me preguntó ella fue por qué. Le dije que no podía soportar a esa niña, que no era mi hija. La llevé hasta el lago, lancé el cuerpo. Ah, supongo que estaba muerta. Tu madre lloraba y lloraba mientras se arrastraba a mis espaldas. Obviamente fue detrás de tu hermana. Lo que viste ese día hace ya muchos años fue a tu madre intentando salvar a esa bastarda del agua. En ese instante tú corriste hacia dentro de la casa, por lo que fue mucho más fácil entrar al lago y ahogar a tu madre. No podía creer lo que estaba escuchando, mi padre era un asesino. Lo único que pude hacer fue sujetar fuerte la rama que aún sostenía en mis manos, pero fue demasiado tarde. Sentí la fría hoja de una cuchilla penetrar mi piel, mis músculos para entrar por mis entrañas y me susurró al oído: es tu turno. Me arrodillé ante el dolor mientras sus desquiciados ojos perforaban mi alma. Entonces desperté del sueño. Esa mañana tomé mi maleta que se encontraba en la casa de mi abuela, me dio un beso en la mejilla, abordé el autobús para ir a visitar a mi padre y estaba el mismo desagradable anciano de mi sueño. Se acercaba y me miraba como si quisiera decirme algo, pero antes de que emitiera palabra alguna, me pregunté: ¿debería ir? Los sueños es el lenguaje del subconsciente y del más allá. Te pueden salvar o simplemente te pueden hacer desaparecer. Número 4. En la última década y media se ha vuelto infinitamente más fácil obtener exactamente lo que se busca con solo un par de tecleos. Internet ha simplificado demasiado el uso de un ordenador para cambiar la realidad. Un vergel de información está a solo un motor de búsqueda de distancia, hasta el punto de que es difícil imaginar una vida diferente. Sin embargo, hace una generación, cuando las palabras streaming y torrent no tenían sentido salvo en conversaciones sobre agua, la gente se veía cara a cara para formar grupos de intercambio de software, cambiando aplicaciones y juegos en disquetes de 51.4. Por supuesto, la mayoría de encuentros eran un medio para que los individuos hicieran intercambios frugales entre ellos de juegos como King's Quest o Maniac Mansion.
Sin embargo, una serie de talentos nacientes de la programación diseñaron juegos para distribuirlos entre sus círculos de contactos, que a su vez los irían pasando hasta que, si era lo bastante divertido y estaba bien diseñado, un juego independiente acababa encontrando un lugar en las colecciones de aficionados de todo el país. Pensad en ello como el equivalente a los vídeos virales en los años 80. Luna Pálida, por otra parte, nunca salió del área de la bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han perdido hace tiempo, todos los ordenadores que lo ejecutaron se encuentran enterrados bajo capas de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a un número de abstrusas decisiones de diseño tomadas por su programador. Luna Pálida era una aventura textual al estilo de Zork and the Lurking Horror, en una época en la que este género estaba quedando pasado de moda. Una vez ejecutado el programa, el jugador se encontraba con una pantalla completamente vacía, con la excepción del texto. Estás en una habitación oscura. El brillo de la luna entra por la ventana. Hay oro en la esquina, junto a una pala y una cuerda. Hay una puerta al este. Comandos. Así empezaba el juego que el escritor de un fanzine perdido hace tiempo describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que el juego aceptaría eran coger oro, coger pala, coger cuerda y ir este, y el jugador se encontraba después con lo siguiente. Cosecha tu recompensa. Luna Pálida te sonríe. Estás en el bosque. Hay caminos al este, norte y oeste. Comandos. Lo que enfureció rápidamente a los pocos que lo jugaron era la naturaleza confusa y llena de fallos de la segunda pantalla, solo una de las direcciones era la correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, un comando para ir a cualquier dirección que no fuera norte llevaría al bloqueo del sistema, obligando a reiniciar el ordenador entero. Más allá, las pantallas subsiguientes parecían limitarse a repetir el texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Peor aún, los comandos habituales de las aventuras textuales parecían ser inútiles. El único comando no relacionado con el movimiento aceptado era usar oro, lo que provocaba que el juego mostrara el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, lo que mostraba. Ahora no. Y usar cuerda, que escribía. Ya has usado eso. La mayoría de los que lo jugaron superaban un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar su ordenador y tiraban el disco por ahí, describiendo la experiencia como una farsa chapuceramente programada. Sin embargo, hay una verdad universal sobre los ordenadores, sin importar la época. Algunos de sus usuarios tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Un joven llamado Michael Nevins decidió ver si había más en Luna Pálida de lo que se veía a simple vista. 5 horas y 33 pantallas superadas a base de ensayo y error y desenchufes después, finalmente consiguió llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente. Luna Pálida sonríe ampliamente. No hay caminos. Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo es blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Aquí. Comandos. Pasó otra hora hasta que Nevins dio con la combinación de comandos correcta que le permitió avanzar aún más. Cavar hoyo, tirar oro y llenar hoyo. Esto hizo que la pantalla mostrara 40, 242, 48. Menos 121, 4434. Momento en el que el juego dejó de aceptar comandos, obligando a reiniciar el ordenador una vez más. Después de mucha deliberación, Nevins llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud, las coordenadas llevaban a un punto en el bosque salvaje que dominaba el cercano parque volcánico Lassen. Ya que poseía mucho más tiempo libre que sentido común, Nevins estaba deseando ver a Luna Pálida por su final. Al día siguiente, armado con un mapa, una brújula y una pala, navegó por los caminos del parque, observando impresionado que cada giro correspondía con los que había tomado en el juego. Pese a que al principio se arrepintió de cargar con la herramienta de cavar, la similitud del camino no hizo más que confirmar que su viaje terminaría con él cara a cara con el tesoro enterrado del excéntrico programador. Sin aliento después de la complicada lucha con las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido dando tumbos por un camino de polvo suelto. Cavando tan emocionadamente como él lo hacía, sería comprensible decir que se sorprendió mucho cuando sus pesados golpes desenterraron la cabeza en avanzado estado de descomposición de una niña de cabello rubio. Nevin informó rápidamente a las autoridades.
La chica fue identificada como Karen Paulsen, de 11 años, cuya desaparición fue denunciada un año y medio atrás al Departamento de Policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de Luna Pálida, pero el área gris y anónima en la que los círculos de intercambio de software operaban llevó irremediablemente a multitud de caminos sin salida. Se sabe que los coleccionistas han ofrecido verdaderas fortunas por una copia de Luna Pálida. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado. Número 3. ¿Quién no conoce Candle Cove? Este creepypasta es famosísimo en todo internet, todos conocemos la típica historia del foro donde varias personas empezaron a recordar el programa. Pero hoy les dejo otra historia de otra de las personas que tuvo la suerte de poder ver el programa cuando era un niño. Amaba este show. Horacio Horrible era mi favorito. Recuerdo su figura de acción en todas partes, pero Ciudad Kid y KB, nunca había escuchado de la línea. Finalmente encontré un muñeco que hablaba de Horacio, estaba como nuevo, en una venta de garaje, aunque no vi a los dueños de la venta de nuevo. Yo estaba muy emocionado, y corrí derecho a la casa de mi amigo para mostrarle. Cuando su madre abrió la puerta, dejó escapar el grito más grande que dio nunca, yo estaba completamente asustado, ella me dijo que se asustó por esa cosa y me cerró la puerta en la nariz. Mi lógica de niño llegó a la conclusión de que haber comprado un juguete a un extraño sin supervisión era un crimen más grave de lo que pensaba. Así que lo mejor fue mantener a Horacio oculto, sobre todo de mis padres, pero su chip de voz era muy fuerte, y de vez en cuando se prendía por sí mismo, y por eso su batería estaba muriendo. Mi mamá se preguntaba si nuestro Marble, nuestro gato, estaba en mi habitación. No entiendo cómo pudo confundir la risa tonta de Horacio con un gato. Era sutil al principio, pero después de unos días empezó a oler raro. Su voz se volvía cada vez más confusa y débil, y sus articulaciones se volvieron sueltas y flojas, como si estuvieran por caer. Tenía miedo de ser atrapado, así que hice lo que un niño hace cuando cree que tiene contrabando, enterrarlo en el bosque. Nunca descubrí que estaba mal con él, pero esa cosa es más rara, un árbol creció, donde lo dejé, yo sé que no puede ser así, pero creció solo en un par de semanas. Nunca le crecieron hojas y nunca creció más alto que yo, pero hoy en día sigue ahí, y cada verano junta inquietantes enjambres de moscas.